médula espinal tiene la emergencia de los nervios a los diferentes segmentos, tiene una determinada forma que nos permite, cuando tengamos nosotros la médula espinal, para hacer el examen macroscópico y de su configuración externa, vamos a ver los nervios para poder decir si estamos a nivel cervical, a nivel dorsal o a nivel lumbar, porque a veces hay unas médulas que están incompletas. ¿Ya? Muy bien, en cuanto a la estructura externa de la médula, decíamos que tenía 31 segmentos medulares que están distribuidos en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. Y el engrosamiento cervical, que es para el plexo braquial, y el engrosamiento lumbar, que es para el plexo lumbar. Esto es la estructura externa de la médula, ¿cierto? Y a nivel inferior, lo importante que le decía que ustedes tienen que saber que termina a nivel de L2. Eso no se pueden ustedes olvidar, L2. Pero todo termina, el filo terminal empieza después de S2. Todos estos son raíces nerviosas de la cola de caballo en esta zona que es de la función motora todavía a este nivel. ¿Por qué? Porque aquí en este nivel tenemos otra la formación de plexo sacro, plexo lumbosacro a este nivel. De aquí para acá ya tenemos nosotros acá el filón terminal, que es, o sea, hasta el nivel de S2 es donde podemos mencionar de médula y sus cordón de la cauda aquí, acá en esta zona. ¿Ven ustedes acá? La cauda equina, tenemos acá las raíces nerviosas de la médula. Si nosotros hacemos un corte de transversal de la médula, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta figura, esta imagen, que vamos a ver una área oscura central en forma de H. Vean ustedes que es la sustancia gris, y otra sustancia blanquecina periférica, que es la sustancia blanca medular. Entonces, la médula espinal, haciendo un corte transversal, vamos a tener sustancia gris y sustancia blanca, sustancia gris central y sustancia blanca periférica. Este corte, esta sustancia gris, esta sustancia blanca, vean ustedes la gris, forma de H, que es central, y la sustancia blanca periférica, que va a estar subdividida, vean ustedes, en la parte anterior por un surco profundo, que es el surco anterior, y acá tenemos otro surco menos profundo, que es el surco posterior. Y lateralmente vamos a tener los surcos laterales, tanto anteriores como posteriores. ¿Por quién se dan esos surcos? Se dan por la emergencia de los nervios de las astas anteriores y por el ingreso de los nervios de las astas posteriores. Ustedes vieron esa imagen que notaron acá en la zona de la primera diapositiva, donde vi el ganglio raquídeo. Entonces, estos nervios que salen y entran son los que van a dar los surcos laterales en la médula espinal. Entonces, esos surcos van a formar un surco lateral o un cordón lateral. Por lo tanto, la hemimédula va a ser un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. Eso es la hemimédula. En ese cordón vamos a tener fascículos. Acá, el fascículo que separa a la sustancia blanca con la sustancia gris se llama fascículo propio. Y si está en la zona anterior va a ser fascículo propio anterior. Y el que está en la zona lateral, fascículo propio lateral. Y el que está en la zona posterior va a ser fascículo propio posterior. Los otros fascículos tenemos que están acá en la zona posterior, tenemos el fascículo setomarginal y el fascículo interfascicular, o sea, entre fascículos. ¿Por qué? Porque a nivel de cordón posterior vamos a tener dos fascículos, el de Gold y de Burlach. Entre ambos vamos a tener el fascículo interfascicular. Eso es lo que es la configuración macroscópica externa de la médula espinal. Que vamos a tener además en ese corte, como les decía acá, en estos surcos, acá tenemos el surco posterior, el surco anterior, el surco anterior lateral, el surco posterior lateral. Por acá, ¿qué cosa vamos a tener? Va a entrar por acá la arteria medular posterior. ¿Qué más va a entrar por ahí? Las raíces somatosensitivas. Les decía, estas raíces entran por acá, ¿ven? Entran por acá. Y por acá salen las raíces de la asta anterior, de la
sustancia gris. Entonces, ¿qué vamos a tener? La arteria medular posterior que entra por esta zona, la raíz somatosensitivas que entra por esta zona, y todos van a penetrar. Por acá hay un anillo fibroso que se llama anillo pial de Tarlov, que van a entrar por esta zona. Y esta raíz sensitiva y esta raíz motora, ambos acá se van a unir y van a formar el nervio raquídeo. ¿Cuántos pares hay? 31 pares de nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo que vieron ustedes cuando les presenté la diapositiva anterior, le dio una estructura redondeada que es el ganglio. Entonces ahí, y se continúa con un filete que se llama nervio raquídeo. Nervio raquídeo. Entonces, este es el fascículo de Wolff, que es internamente, y el fascículo de Burdach, que es externamente. El de Wolff es para la sensibilidad del T6 inferior, y el lateral de Burdach la sensibilidad de la T6 hacia arriba. Pues vamos a ver por qué transmiten esos fascículos. En cuanto a irrigación, ¿qué podemos decir sobre la irrigación? Que la irrigación está dada por las arterias medular espinal, y si está en la parte anterior va a ser arteria medular espinal anterior, y está en la parte posterior va a ser arteria espinal posterior. La arteria espinal anterior, ¿qué cosa vamos a tener? Arteria espinal posterior. Los 2/3 anteriores de la circunferencia de la médula va a ser por la arteria medular espinal anterior. ¿Y de dónde procede eso? De las arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda. En cambio, la arteria medular posterior, que está en la parte posterior, va a ser el 25% procede de las arterias vertebrales y el 75% de la arteria cerebelosa posterior e inferior, que va a dar irrigación al tercio posterior de la médula. En cuanto al drenaje venoso, ¿qué podemos decir del drenaje venoso? Así como hay una arteria medular anterior, también va a haber una vena medular anterior. Igual va a haber una vena medular espinal posterior, ¿sí? Son igualitos. Y esas van a terminar en las venas radiculares. ¿Esas venas radiculares dónde van a ir? Al plexo venoso vertebral interno o al plexo venoso vertebral externo. Van a ir. En el plexo vertebral interno vamos a ir al espacio epidural. El espacio epidural. Vamos a tener el plexo anterior y el plexo posterior. Igual, en el plexo venoso vertebral externo vamos a tener el plexo anterior y el plexo posterior. O sea, de acuerdo a la posición, lo que está delante es anterior y lo que está atrás es posterior. Todas al final van a drenar ¿a dónde? Al sistema venoso de los ácidos como principal. Y también va a haber accesitarios de las venas lumbares de acuerdo al nivel, y a nivel cervical y a nivel vertebral. O sea, de acuerdo al nivel, ¿cierto? Si es a nivel superior, vamos a ver las cervicales, y si es inferior, además del sistema venoso ácidos, en las venas lumbares. Muy bien, con esa información de la configuración externa de la médula, vamos a hablar ahora de la parte de la médula espinal como sistema de conducción. Hemos hablado toda esta parte de acá, en la parte de la configuración externa. Hemos hablado de la médula, forma cilíndrica, hemos hablado de su longitud, su peso aproximado, hemos hablado de su dirección, su consistencia, su color, límite de relaciones y su medio de fijación. Todo esto es la parte de la configuración externa de la médula espinal. Ahora vamos a hablar acá de la parte interna de la médula. Entonces, la médula, ¿qué podemos decir? Es su medio de conducción. Vean ustedes acá una autopista, que hay información que viene y información que sale. Eso es la médula espinal, una vía de conducción. Esa vía de conducción, ¿qué cosa va a transmitir? Una vía sensitiva, o sea, que lleva la información del exterior hacia el interior y lleva una respuesta como consecuencia de ese estímulo hacia el exterior. Entonces, una es sensitiva y la otra va a ser motora. ¿Cómo se llama esa vía? Esa vía que ingresa
ascendente o centrípeta o sensitiva. ¿Cómo se sabía? En la sensibilidad somática. ¿Qué más? En la sensibilidad visceral. ¿Y qué más? En la sensorial. Acá no vamos a hablar de las vías sensoriales porque es tema de otro capítulo. Las descendentes, o sea, las que salen acá, son las centrífugas o motoras. Conclusión, las que entran son sensitivas y las que salen son motoras. ¿Y por qué es motora? Porque lleva una respuesta a ese estímulo sensitivo que ha ingresado al cuerpo. Nosotros ahorita tenemos una vida de relación. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, hay un estímulo. El frío es un estímulo, es una reacción. Me da frío, me abrigo más, me muevo porque me siento incómodo al estar sentado, ¿no es cierto? Son estímulos que uno obedece a hacer respuestas, ¿no es cierto? Unos están durmiendo, igual están bostezando, igual es un estímulo, todo. O sea, son estímulos que uno va a emitir una serie de respuestas. Entonces, esas son vías que ingresan y vías que salen como respuesta a ese estímulo. Y por lo tanto, la médula espinal es una vía que va a conducir esos estímulos, tanto de sensación como de respuesta motora a ese estímulo. Entonces tenemos acá, vean ustedes acá, las vías, ¿cómo se dividen en una vía sensitiva? ¿Cómo se llama esa vía sensitiva? Espinotalámica. ¿Por qué? Porque van de la médula espinal hacia el tálamo. ¿Por qué hasta el tálamo? Como esta es una vía, vean ustedes, una vía que hemos dicho que es una vía de conducción. Ustedes saben que en una carretera, ¿qué cosa hay ahorita? Hay un peaje, donde todos tienen que parar ahí y hacer su control. Igualito, las vías de conducción van al tálamo. Pasan de ahí para desviarse e ir a donde corresponde, ¿no es cierto? Entonces van al tálamo, es el peaje de la vía. En cambio, la vía motora viene la respuesta a ese estímulo. Entonces, si viene de la corteza va a ser córtico espinal. Entonces, la vía de ingreso va a ser espinotalámica. Después vamos a ver la espinotalámica, la que lleva. Entonces, vamos a ver que hay diferentes espinotalámicas, no solamente es uno, es espinotalámica porque va de la médula espinal hacia el tálamo. Por eso se llama espinotalámica. Vías de conducción nerviosa. Entonces, hemos dicho que las vías de conducción nerviosa son sensitivas, el tacto fino, el tacto grueso, termoalgesia. Esa es sensibilidad superficial esteroceptiva. Propioceptiva, sensibilidad profunda, interoceptiva, la parte interna, ¿no es cierto? Acá hay otra vía aferente que es la sensorial, que es tema de otro capítulo, que no vamos a tocar hoy día. Y acá vías eferentes motoras, o sea, de respuesta a este estímulo que está ingresando por la médula espinal. Estas todas son las características generales de lo que hemos hablado, la configuración externa, la configuración interna de la médula, todo lo que contiene, todas sus dimensiones, qué cosa lo protege, cuáles son sus medios de edificación. Entonces, ahora con eso ya vamos a hablar de la configuración interna de la médula. Y para hablar de configuración interna de la médula, necesariamente tenemos que hacer un corte transversal para poderlo ver a la médula, cómo está formada macroscópicamente y orientada en cuanto a estas vías de conducción. Hemos dicho de que en la parte central es más oscura, de forma de H, que se llama la sustancia gris. ¿Y qué cosa contiene la sustancia gris? Hemos dicho que tiene cuerpos neuronales o somas. ¿Qué cosa es lo que contiene en la parte periférica? Y la sustancia blanca. ¿Y qué cosa hay en la sustancia blanca? Axones o nervios. Son los que contiene la médula espinal. Y acá tenemos, vean ustedes, la esquematización de los cordones lateral, anterior y posterior. Estos tres cordones a cada lado, porque
3 cordones izquierdos, 3 cordones derechos. Entonces, a cada lado vamos a tener el cordón anterior, o sea, acá este amarillo. ¿Qué vías tiene? Vías que ingresan y vías que salen, o sea, es mixto. Lo que ingresa es sensitivo y lo que sale es motor. El cordón anterior es mixto. El cordón lateral, o sea, este de aquí, este cordón lateral acá, tenemos igual manera vías que ingresan sensitivas y vías que salen motoras. Por lo tanto, también es mixto. El cordón lateral es mixto. ¿Por qué? Tiene vías sensitivas y vías motoras. En cambio, el cordón posterior solamente tiene vías que ingresan, solamente vías sensitivas, no hay vía motora. Por lo tanto, el cordón posterior solamente conduce vía sensitiva. Los otros cordones anterior y posterior son mixtos. ¿Por qué? Porque conducen tanto vía sensitiva como vía motora. Haciendo una especificación de la sistematización. Entonces, en sí, ¿qué cosa es la sistematización? Es la columna, la médula es una vía de conducción. ¿Cómo se organizan estas vías de conducción? A eso se llama sistematización. O sea, la médula es una vía de conducción, es una autopista. La forma como esas vías, esa información se conduce, no se va de manera desordenada. Ustedes ven en una carretera, los carros no van desordenados, sino van con una determinada línea, igualitos son las vías de conducción. Entonces, ¿qué cosa es la sistematización? Es conocer su disposición, el trayecto y el recorrido de esas vías. Eso es la sistematización. O sea, conocer el trayecto recorrido de estas vías de conducción. ¿Cómo se disponen en estos cordones? Eso es la sistematización, conocer. Porque no está, como les vuelvo a repetir, de manera desordenada. Están ordenados. Entonces, hoy día vamos a ver cómo es ese orden para poder hacer un esquema, para poder interpretar una vía y de tal manera que nos permita reconocer una lesión o algún signo o síntoma que pueda presentar el paciente. Entonces, la vía sensitiva, hemos dicho y volvemos a reiterar y repetimos, es la vía que va de afuera hacia adentro. Se llama espinotalámica. ¿Qué es espinotalámica? Porque lleva información sensitiva. Y pues vamos a ver qué tipos de información sensitivas hay. Esta vía motora que va de adentro hacia afuera, que se llama córtico espinal. ¿Por qué? Porque viene de la corteza cerebral hasta la médula. Por eso se llama córtico espinal. También hay otra vía que se llama córtico nuclear, que son de los nervios de los pares craneales. No lo vamos a tocar hoy día porque ya corresponde al tronco encefálico. Ahora estamos hablando solamente de médula. Entonces vamos a hablar de la vía córtico espinal, piramidal y extrapiramidal. Acá están las vías sensitivas. Las vías sensitivas. ¿Cuáles son esas vías sensitivas? Tenemos tacto fino, tacto grosero, termoalgesia, propioceptiva consciente y propioceptiva inconsciente. Vean ustedes estas vías tienen una representación nuclear en esta sustancia gris. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la sustancia gris tiene cuerpos neuronales, o sea, tiene grupos neuronales, núcleos neuronales. Por lo tanto, estas vías sensitivas van a tener una representatividad en esta sustancia gris central. Ahí va a tener el núcleo neuronal, o sea, llega el estímulo a la médula espinal, a la sustancia gris, hace sinapsis y de ahí va a continuar en su recorrido. O sea, eso se llama núcleo de representación del estímulo. El tacto fino que está acá, es una vía que no se debe olvidar por ustedes. Esa es la única vía que no tiene representación medular. O sea, a nivel del asta posterior, que es sensitiva de la médula, no hay núcleo
de tacto fino. No hay. ¿Y dónde está su núcleo? A nivel más superior, a nivel del bulbo raquídeo. Entonces va a ser el núcleo de Gold y de Burdach. El núcleo de Gold y de Burdach no están en la médula, sino están en el bulbo. En cambio, los otros estímulos tacto grosero, termoalgesia y propioceptiva, sí tienen representatividad a nivel de la asta posterior de la médula. El tacto grosero, ¿dónde está representado? Por el núcleo esponjoso de Waldeyer, o sea, en la parte más posterior de el asta posterior. Ahí está, es el núcleo esponjoso de Waldeyer. Es el núcleo que representa a este estímulo de tacto grosero. O sea, acá ¿qué cosa estará en este núcleo? La segunda neurona. La primera neurona va a estar en el ganglio raquídeo. La segunda neurona está en este núcleo. O sea, la segunda neurona de esta vía del tacto grosero está en la médula espinal. En la parte posterior, en la parte más posterior. Termoalgésica. Termoalgésica que lleva dolor y temperatura. ¿Dónde está representado? Núcleo gelatinoso de Rolando. Siguiente al núcleo esponjoso de Waldeyer. Ahí está. Núcleo gelatinoso de Rolando, su segunda neurona. La propioceptiva consciente recorre la misma vía del tacto fino, o sea, no tiene representatividad a nivel de la asta posterior de la médula, no tiene representatividad. Eso no olvidarse. El tacto fino de la propiocepción consciente no tiene representación medular. En cambio, la propioceptiva inconsciente, que puede ser directa o puede ser cruzada. La directa, ¿cuál es su núcleo de representación? Núcleo de Clark. ¿Y dónde está? En la base del asta posterior, en la parte medial de la base, porque en la base vamos a tener los núcleos de la propiocepción inconsciente, tanto directa como cruzada. La directa está medial y la cruzada está lateral en la base del asta posterior. Entonces, la directa se llama núcleo de Clark y la cruzada núcleo de Bechdel. Entonces, esos son cruzada y directa, representados a este nivel. Acá, ¿qué podemos decir? Que la sustancia blanca, entonces la sustancia blanca tiene una función del cordón anterior, función mixta. ¿Qué vía tiene? Sensitiva, espinotalámica. Hemos dicho que la vía sensitiva espinotalámica puede ser anterior, porque recorre por el cordón anterior. Si fuera lateral, entonces sería espinotalámico lateral. O sea, el nombre va en función del cordón por donde recorre la vía. Si es anterior, va a ser espinotalámico anterior. Y si es lateral, espinotalámico lateral. No hay posterior. Es anterior o lateral. Los espinotalámicos solamente recorren por la vía anterior o por la vía lateral. No hay posterior. O sea, no puede haber espinotalámico posterior. Espinotalámico anterior, espinotalámico lateral. Esa es vía sensitiva, en este caso, porque estamos hablando de cordón anterior. Por eso se llama espinotalámico anterior. Y ese espinotalámico anterior, ¿qué estímulo lleva? Es del tacto grueso, el tacto grosero. ¿Dónde está representado la médula? Núcleo esponjoso de Waldeyer, o sea, en la parte más posterior del asta posterior de la médula espinal, ¿no es cierto? Ahí. Es la única vía en el cordón anterior, no hay otra sensitiva. Las otras son motoras.
piramidal directa y las vías extrapiramidales. Tenemos vestíbulo espinal, medial y lateral, y retículo espinal anterior y la tectoespinal. Son vías extrapiramidales que recorren por el cordón anterior. Pero la importante que deben no dejar de conocer es la vía córtico-espinal piramidal directa. Eso recorre por el cordón anterior. En cambio, en el cordón posterior hemos dicho que solamente es sensitivo, o sea, son haces ascendentes. Son dos, de Golf medial y de Burdach lateral. Entonces, estas son vías ascendentes, o sea, el cordón posterior es netamente sensitivo. No tiene núcleo de representación medular, solamente ingresa y recorre por el mismo hasta el bulbo donde hace su decruzación. Cordón lateral. Entonces, el cordón lateral es otra vía sensitiva. ¿Qué tenemos acá? La espinotalámico. Lateral porque recorre por el cordón lateral. ¿Qué conduce? Dolor y temperatura, termoalgesia. ¿Cuál es su núcleo de representación medular? Es la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, cordón lateral, espinotalámico lateral. ¿Y qué más? Otras vías sensitivas son las vías sensitivas de la propiocepción inconsciente, tanto la directa de Clark como la cruzada de Bechdel. Entonces, estas son vías de propiocepción inconsciente, directa y cruzada, que recorren por el cordón lateral. En el cordón lateral, el espino cerebeloso dorsal directo, está en la parte posterior, por eso se llama dorsal. Y el espino cerebeloso está en la parte anterior al cordón, o sea que en la parte anterior sí es cruzado. Vamos a ver ahí en el esquema que se les muestre que van a estar los espinos cerebelosos, uno es anterior y el otro es posterior. El anterior es cruzado y el posterior es directo. Eso es cuando se les pida a ustedes que hagan el esquema en los exámenes, o cuando vean una figura puedan saber cuál es cruzado, cuál es directo. El cruzado es anterior y el directo es posterior. Las vías espinocerebelosas de propiocepción inconsciente, las dos recorren por el cordón lateral. ¿Y qué vías motoras? Piramidal es el piramidal cruzado. La vía córtico-piramidal cruzada, que es la más voluminosa, desciende por el cordón lateral. Y también descienden por ahí vías extrapiramidales, rubro espinal y olivo espinal. Acá es el resumen de lo que hemos hablado. Vías ascendentes son sensitivas, eso no olvidarse. Vías ascendentes son sensitivas. Vías descendentes son motoras, que puede ser piramidal o puede ser extrapiramidal. La motora puede ser piramidal o extrapiramidal o córtico-nuclear. 3. Sensitivas, de acuerdo a la ubicación del cordón. Entonces vamos de atrás hacia la parte anterior. En la parte posterior vamos a tener el cordón posterior, este amarillo. Vamos a tener ahí dos fascículos, el fascículo de Golf y el fascículo de Burdach, que transmiten sensibilidad propioceptiva consciente, tacto epicrítico, tacto fino. ¿Tiene representación medular? No tiene. Ingresa y sube por el mismo lado. En cambio, ustedes ven acá en el cordón lateral, ¿qué tenemos acá? Este verde, espinotalámico lateral. ¿Qué conduce? Termoalgesia. Núcleo de representación, gelatinoso de Rolando. Está en este lado. Acá tenemos, delante de él acá, vamos a tener uno azul, son los espinocerebellosos.
cerebelosos, propiocepción inconsciente. La anterior es cruzada y la posterior es directa. Acá, ¿qué tenemos? El espino talámico anterior. ¿Por qué? Porque recorre por el cordón anterior. ¿Y qué conlleva? Dato grueso. ¿Dónde está su representación? Núcleo esponjoso de Waldeyer. Acá, este amarillo, ¿qué cosa es? Es la córtico-espinal lateral o cruzada, porque desciende por el cordón lateral y ya se decusó a nivel de la pirámide. Y acá tenemos estos rojos, son la córtico-espinal extrapiramidal, los extrapiramidales, tubo espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal y tecto espinal. Estas son y la vía córtico-espinal directa, ¿no es cierto? Está amarilla. Esta es la cruzada y esta es la directa. Sustancia gris. Estos núcleos de representación que hemos mencionado en la sustancia gris, que es central, en la forma de H. Esta forma de H, ven ustedes, tiene una cabeza, tiene una base, una cabeza y una base. Ambas astas, tanto anterior como posterior, tienen esta cabeza, base y cuello, porque son la parte posterior fácilmente identificar la sensitiva y la parte anterior es motora. Y tiene una comunicación central que es la comisura gris. Y tiene, vean ustedes ahí un orificio que es el conducto del epéndice. Estos núcleos de representación en esta sustancia gris de las sensibilidad tenemos acá. El más posterior, en el asta posterior, vean ustedes que es el núcleo esponjoso de Waldeyer. ¿Qué hemos dicho que representa eso? Tacto grosero. Después tenemos acá otro núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Qué representa ese núcleo? Termoalgesia. Siguiente es el núcleo propio. Es un núcleo que más o menos representa la misma de la gelatinosa que conduce la misma sensibilidad de esta zona, núcleo rojo. Y inferiormente, más profundamente, vamos a tener los núcleos de la propiocepción inconsciente. La medial es la de Clark, es la cruzada directa. De Clark es directa. Y la lateral de Becherev es la cruzada. Entonces estos son los núcleos de representación de las espinocerebelosas, tanto directas como cruzadas. En cambio, en el asta anterior, ¿qué vamos a tener? Núcleos también. Vamos a tener núcleos mediales y núcleos laterales. Los núcleos mediales, ¿qué núcleos son? Son los núcleos para la zona medial, cuello, tronco. Y los núcleos laterales son para las extremidades, o sea, la parte apendicular de las extremidades, ¿no es cierto? Ahí son los núcleos de los motores que van a salir por ahí. En cambio, en la zona central de la base, aquí vamos a tener la zona visceromotora y acá vamos a tener la zona viscerosensitiva. Esos núcleos y cómo se sistematizan en la sustancia gris es como lo estábamos mencionando acá y como hemos repetido, ¿no es cierto? Acá tenemos la visceromotora, la somatomotora lateral, que son para, ¿qué hemos dicho? Para las extremidades, y acá hay una representación de somatomotora para la parte central, axial, cuello, tronco. Acá tenemos la visceromotora, acá tenemos la viscerosensitiva y acá tenemos la somatosensitiva, con los núcleos que hemos mencionado en esta zona. El núcleo del asta posterior, hemos dicho el núcleo zonal de Waldeyer, núcleo gelatinoso de Rolando, núcleo propio del asta posterior, núcleo de Clark y núcleo de Becherev. Ya saben cada uno de ellos. Entonces, en la comisura gris
se van a distinguir acá en la comisura gris. Vamos a tener una zona lateral y una zona medial. Que van a, la zona lateral vamos a tener de 1 a L3 es simpática. Y segmentos S2, S3, S4 de función parasimpático. Es la núcleo lateral. En cambio, el medial es poco conocido lo que se describe de ese núcleo. Pero la parte del núcleo lateral de la comisura gris es de función simpático y parasimpático. Por eso que hay pacientes que se lesionan la zona medular inferior, la que corresponde al plexo sacro, y vamos a tener ahí problemas. El paciente puede ser estreñido o puede tener una incontinencia de relajación de esfínteres, no controla los esfínteres a ese nivel. Por esta función simpática y parasimpática también. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí ya vamos ya con este marco teórico, vamos a poder hacer ya una esquematización de estas vías. O sea, la esquematización de estas vías en la médula espinal nos permite interpretar mejor cómo es este recorrido de la vía. Sistematización es conocer. ¿Qué cosa tenemos que conocer? La sustancia blanca, hemos dicho vías ascendentes son sensitivas. ¿Y cuáles son? Espinotalámicos. Las espinotalámicos son sensitivas. ¿Y cuáles son? Lateral y anterior. La anterior, tacto grosero. La lateral, termoalgesia. La anterior, núcleo de representación, esponjoso de Waldeyer. La lateral, núcleo de representación, gelatinoso de Rolando. Goli-Burdach, propiosección consciente. ¿Tiene representación nuclear? No tiene. Su núcleo está a nivel de bulbo. Y las espinocerebelosas sí tienen representación nuclear, que es la de Clark directa y la de Becher cruzada. Son sensitivas. De acá para adelante son conscientes y acá son inconscientes. Las descendentes son vías motoras, córtico-espinales, directa y cruzada, córtico-nuclear, y las otras son extrapiramidales. En la sustancia gris, ¿qué cosa tenemos acá en la sustancia? Núcleos medulares, igual. Núcleos medulares del asta anterior, núcleos del asta posterior y núcleos de la zona intermedia y lateral. Y eso en la actualidad ustedes van a ver que en las láminas de Rechte cómo esos núcleos se van a ubicar en las astas anterior como posterior, de sensibilidad esteroceptiva y sensibilidad propioceptiva y núcleos motores. Entonces acá los vamos a mencionar en esta lámina de Rechte, ¿no es cierto? ¿Cómo están representados? En el asta posterior, este es el asta posterior. En el núcleo postero-marginal, esponjoso de Waldeyer, que tenemos acá, vean ustedes de amarillo, lámina 1. ¿Qué tenemos acá? Tacto grosero. ¿Por dónde recorre? Por el cordón anterior. Sustancia gelatinosa de Rolando. Lámina 2. Dolor, temperatura. ¿Por dónde recorre? Cordón lateral. El núcleo propio, que tiene sensibilidad profunda, igual de la propia sección consciente, que es la lámina 3 y la lámina 4. Y en la zona intermedia que hemos mencionado, de Clark, de Bechdel, tenemos la zona 6, la zona 5 en esta zona, y acá tenemos en la zona sacra de función simpática y parasimpática, como lo mencionamos, ¿cierto? Acá vean ustedes igual en el asta anterior. ¿Qué tenemos en el asta anterior? Lo importante que deben saber que en el asta anterior el grupo medial es para los músculos del cuello y tronco, son los músculos de la región axial, y el grupo lateral que es esta zona, para los músculos apendiculares de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Los demás son para las diferentes regiones que estamos mencionando, a nivel lumbosacro, a nivel del núcleo accesorio, a nivel de columna cervical,
tenemos el núcleo frénico, en la zona central a nivel medular. Acá seguimos con la lámina de Rexed, vean ustedes acá cómo están clasificadas, lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, 5, 6, lo que hemos mencionado. Y acá en el asta anterior vamos a tener núcleos mediales y estos son los núcleos laterales. ¿Ya? Entonces acá tenemos la zona intermedia visceromotora y acá tenemos la somatomotora acá, la somatosensitiva acá, viscerosensitiva en esta zona de acá. Acá tenemos la lámina de Rexed, igual cómo se clasifican, qué cosa es lo que contiene cada una de ellas. Entonces tenemos acá las vías ascendentes. Esteroceptiva. ¿Qué tenemos en la vía esteroceptiva? Sensibilidad superficial. ¿Qué hay acá? Hay esto. Dolor y temperatura. Espinotalámico lateral. ¿Por dónde recorre? Por el cordón lateral. ¿Qué conduce? Dolor y temperatura. ¿Cuál es su núcleo de representación? Núcleo gelatinoso de Rolando. Acá, en el cordón anterior, tacto protopático. ¿Qué cosa es lo que contiene? Espinotalámico anterior. ¿Qué conduce? Tacto grosero. ¿Cuál es su núcleo de representación? Núcleo esponjoso de Waldeyer. Tacto epicrítico. ¿Por dónde recorre? Cordón posterior. ¿Cuáles son sus fascículos? De Gole y Burdach. ¿Tiene representación nuclear? No tiene en la médula. Propiosección consciente. ¿Tiene representación nuclear? Medular no tiene. ¿Por dónde recorre? Por el cordón posterior. Igual por el fascículo de Gole y Burdach. Inconsciente, ¿por dónde recorre? Por la lateral. Espino cerebeloso directo de Clark y espino cerebeloso cruzado de Becherev, de Gowers. Vean ustedes, con esto vamos a ver cómo está acá. Si ya podemos nosotros hacer un análisis, una interpretación, qué cosa significa este cuadro de acá. Este verde, ¿qué especifica el verde acá? El verde acá, ¿qué especifica? Núcleo esponjoso de Waldeyer. ¿Representa qué? Tacto grosero. ¿Por dónde recorre el tacto grosero? Por el cordón anterior. ¿Qué tenemos acá? Rolando. ¿Representa qué? Termoalgesia. ¿Por dónde recorre? Espinotalámico lateral. Tenemos acá espinos cerebelosos, directo y cruzado. El directo es el Clark, es medial acá, y el Gowers es el cruzado, lateral en la base de la cuerno posterior medular. Entonces, esto representa acá. Pero acá tenemos que saber, en el siguiente diapositiva, que las vías sensitivas se decusan. Las vías sensitivas se decusan. ¿A dónde se van a decusar? Ahorita lo vamos a decir. Vía esteroceptiva, sensibilidad superficial. ¿De dónde procede? De la superficie, del exterior, el ectodermo. Vía térmico dolorosa, espinotalámico lateral. Vía del tacto grosero, protopáticos, espinotalámico ventral o anterior. La vía propioceptiva, sensibilidad profunda. ¿De dónde procede? De la parte interna del mesodermo. Consciente, tacto fino, epicrítico discriminativo, Gole y Burdach. Inconsciente, fascículo espinocerebeloso, directo y cruzado. La vía sensitiva, ¿cuántas neuronas tiene? Tanto la espinotalámica lateral anterior como la espinotalámica lateral y la vía de Gole y Burdach son vías sensitivas. Hay 3 neuronas antes de llegar a la corteza. Primera neurona, ¿dónde está?
en el ganglio raquídeo. Primera neurona está en el ganglio raquídeo. ¿Y dónde está el ganglio raquídeo que decíamos? Está en la raíz posterior. La segunda neurona va a estar en el asta posterior medular o en el núcleo de Golgi-Burdach, que está a nivel de bulbo raquídeo. Y la tercera neurona está en el tálamo. Estas vías de sensibilidad, ¿qué cosa requiere? Un receptor. ¿Cómo se llaman estos receptores? De dolor, los nociceptores. Del tacto grosero, corpúsculo de Mesmer. De presión, corpúsculo de Meckel. De frío, corpúsculo de Krauss. Y de calor, corpúsculo de Ruffini. Son los receptores de estas neuronas sensitivas. Y lo importante que hay que saber acá, que esta vía sensitiva se decusa en la segunda neurona. Al hacer sinapsis a la segunda neurona, la vía se decusa. ¿Qué significa? Esos núcleos de representación que tienen el asta posterior, la espinotelámica lateral, la espinotelámica anterior, que tiene su núcleo de representación, al llegar ahí está la segunda neurona, ya puede ser en el núcleo esponjoso o en el núcleo gelatinoso. De ahí va a pasar al siguiente lado, al otro lado opuesto. O sea, la vía sensitiva se decusa en la segunda neurona. En cambio, la vía de Golgi y de Burdach no se va a decusar en la médula. ¿Por qué? Porque su segunda neurona está a nivel de bulbo. Por eso es que recorre por el mismo cordón, sin decusarse. En cambio, las otras recorren por el cordón opuesto, porque su segunda neurona se decusa y asciende. Con lo que hemos dicho, estamos ahora acá para poder explicar lo que se ha mencionado. Vía sensitiva. ¿Qué es la azul? ¿Qué es la azul? Primero ustedes tienen que saber, ese esquema puede estar en su paso sin ningún nombre, para que ustedes coloquen los nombres. Primero, ustedes tienen que pensar, ¿qué vía es? ¿Por qué sensitiva? Porque está en el enlace posterior. ¿Por qué sensitiva? ¿Por qué sensitiva? Porque se decusa. Primero tengo que ver ese esquema, esa vía se está decusando. La respuesta es sí, sí se decusa. Por lo tanto, si se decusa, ¿en qué debo pensar? Que sea una vía espinotalámica. Las espinotalámicas se decusan, pero la espinotalámica puede ser anterior o puede ser lateral. Otra vía que se decuse, ¿qué cosa es? En la propia sentido inconsciente, que puede ser cruzada, porque la directa no se decusa en el programa. Entonces, la veo. ¿Dónde tiene su núcleo de representación? En la asta posterior. Se decusa y asciende por el cordón lateral. Ahí entonces es espinotalámica lateral. ¿Cómo se llamará? Dermoaquesia. ¿Cómo se llamará el núcleo de representación a nivel del asta posterior? Núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Qué está produciendo esa vía? Dolor y temperatura. Perfecto. Y acá tiene su receptor. Primera neurona, segunda neurona, se decusa y asciende hasta la tercera neurona que está en el tálamo. Y su cuarta neurona está en la corteza. La rojita, ¿qué será? Primeramente, ¿es una vía que se decusa a nivel de la médula? No se decusa. Entonces está recorriendo por el cordón posterior. Entonces hemos dicho que el tacto epicrítico, propiocepción consciente, tacto fino.
llega al núcleo de Golgi de Burdach, se decusa. Entonces, es, ¿qué cosa? Propiocepción consciente y tacto epicrítico. ¿Por qué? Porque recorren por ahí, recorren por la misma vía. Recorren por la misma vía. Con ese esquema que hemos hablado acá, podemos decir acá, esto está bien hecho, está mal hecho. Si yo digo, esto representa al tacto grosero, ¿no es cierto? Este es espino talámico anterior. ¿Esto le corresponderá a esto? ¿Le corresponde o no le corresponde? ¿Por qué no le corresponde? Acá tenemos este núcleo esponjoso de Waldeyer. Es la representación de ¿quién? Del tacto grosero. El tacto grosero, su núcleo de representación está más posterior del asta posterior. ¿Por dónde recorre? Es espino talámico anterior. Entonces, de aquí le corresponde acá. ¿Está bien hecho? ¿O está mal hecho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah? Está bien hecho. ¿Tú qué dices? ¿Está bien hecho o está mal hecho? ¿Está bien? Charlie, ¿tú? Cuando viene el examen, esquematice. Mal. Pero doctor, ¿cómo decir mal si usted mismo lo ha hecho en la clase, la puesto acá, y lo ha hecho igualito? Mira acá. Está mal, pues. Hemos dicho que la vía sensitiva se decusa. Entonces, este cordón representa de la zona de acá. Acá tenemos, entonces esta vía viene por acá y asciende acá. Esto no corresponde a este núcleo. Ese es una fascículo contralateral. El núcleo de representación ahí no está presente. Acá, ¿esto qué es? Espino talámico lateral. Acá su núcleo de representación acá. Pero asciende por acá, no. Esto tendría que estar acá para que venga por acá así y asciende por acá. Igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son contralaterales acá. Entonces, acá han hecho sus núcleos, pero acá no han hecho su fascículo que asciende. Acá tenemos estos fascículos de propiocepción inconsciente, de Clark y de Gowers. El de Clark es directo y el de Gowers es cruzado. Hemos dicho el de Clark es medial y el de Gowers es lateral. Por lo tanto, este que es de Clark sí corresponde a este lado. Pero esto que es cruzado le corresponde al otro lado. ¿Sí? Eso es para que cuando se les pregunte en el examen, en los pasitos, qué sé yo, ustedes entiendan y lo hagan bien. Muchos alumnos que hay se confunden y no lo hacen bien. Seguimos haciendo acá los ejercicios, como una forma de que ustedes vayan de acá bien entrenados y puedan complementar esta clase con su libro de texto, que estoy seguro que ustedes van a ir a leer, porque a veces no es suficiente lo que hemos hablado hoy día. Hoy día hemos tratado de darles a ustedes lo más simplificado para poder entender este tema, porque estoy seguro que si ustedes se van a leer a su libro, se pasan toda la noche y no lo entienden. O se pasan todo el ciclo y al final terminan igual, sin entender. Porque uno cuando va a leer es bien complicado esta sistematización. No se entiende. Uno lo ve, ¿qué hacen a veces cuando se les pide el esquema? El alumno lo quiere aprender de memoria, pero no sabe por qué es así.
Como no sabe por qué es así y viene acá, se olvidó. Oye, ¿de aquí pasaba para acá o no pasaba para acá? Se olvidó. Entonces, la idea es que no lo aprendan de memoria, sino por qué es así la figura. Esa es la idea. Otro ejercicio. ¿Qué vía será este? Primera pregunta. ¿Se decusa o no se decusa? Sí. Es una vía sensitiva, entonces. Es lo primero que tengo que hacerme. Vía sensitiva. Muy bien. Vía sensitiva. ¿Por dónde recorre? Cordón lateral. Vía sensitiva que se decuse y recorre por el cordón lateral, entonces es el espinotalámico lateral, porque va de la médula espinal hacia el tálamo. Entonces, espino, talámico, y como recorre por el cordón lateral, será espinotalámico lateral. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Pero ¿qué otro truco tiene? ¿Qué otro núcleo tiene? Entonces, acá tiene su nociceptor. ¿Por qué? Porque es una vía espinotalámica termoalgésica de dolor y temperatura. Tiene su receptor, tiene su primera neurona, tiene su núcleo de representación en el asta medular posterior, que se llama núcleo esponjoso, núcleo gelatinoso de Rolando, se decusa y asciende por el cordón lateral. Pero ¿qué truco tiene ahí? Tiene un truco ahí. Hemos dicho que la médula es una vía de conducción. En una pista de alto tránsito donde hay hasta 3, 4, 5 vías del mismo sentido, los carros no van así, ¿no? Si van así, van a interferir, van a chocar a todo el mundo. Cada uno sí, así sea el mismo sentido, cada uno sigue por su castillero, todos siguen por ahí igual. Si no vas a originar un caos, nadie puede ir por la misma vía yéndose, haciendo malabares, ¿no es cierto? La vía de conducción, igual, las vías sensitivas son iguales, todas están ordenadas, suben ordenadas. Entonces, la espinotalámico lateral, ¿qué cosa conduce? Dolor y temperatura. Si esta es la vía espinotalámica, esta es la vía espinotalámica. Está conduciendo, esta vía espinotalámica lateral conduce dolor y conduce temperatura. El dolor, la vía del dolor es anterior y la vía de la temperatura es posterior. Para eso. O sea, en el cordón lateral, lo que está anterior en esa vía está conduciendo el dolor. Y lo que está posterior en ese mismo fascículo espinotalámico es de temperatura. Por eso está. Anterior dolor, posterior temperatura, del mismo fascículo. ¿Eso qué será? Se decusa, se decusa. Recorre por el cordón anterior, o sea, tacto grosero. Núcleo de representación, esponjoso de Waldeyer, que lleva tacto grosero. ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Qué dice usted? ¿Está bien? ¿Quién dice que está mal? Núcleo gelatinoso de Rolando. O sea, ahí debería ser núcleo esponjoso de Waldeyer. Por eso, si se le pone, a ver, esquematiza esa vía, le ponen núcleo doctor. ¿Cómo me va a decir que está mal hecho? Está mal hecho, pues, pero si en su diapositiva está el núcleo gelatinoso, pero no es el núcleo gelatinoso, pues, el núcleo esponjoso de Waldeyer. Entonces, ustedes ven, doctor, pero si las diapositivas, yo le he hecho igualitito a la diapositiva mía, no yo la tengo en mi teléfono. ¿Y van a reclamar? ¿Así van a reclamar o no van a reclamar así?
con toda seguridad esto, les pongo en el pasito y les borro los nombres, que pongan los nombres, y alguien va a poner núcleo gelatinoso de Rolando igualito. Está mal. Pero si usted, doctor, mira acá la posibilidad, mira acá le puedes o no, está mal, pues eso no